De todo un poco, ¿no? De todo un poco, porque hoy no nos hemos reconocido y al final, cuando no reconoces a tu equipo, te vuelves triste. Triste porque no hemos sido capaces de imponer el plan, porque no hemos sido capaces de competir con garantía. Competir con garantía sí, porque al final dos errores te condenan, pero la verdad que no, con el balón no hemos estado muy espesos, no hemos sabido cómo abrir ese entramado defensivo que ellos formaron y al final el partido se les pone muy de cara, ¿no? El partido se les pone al plan que ellos tenían previsto, ponerse por delante y después resistir. Y se pusieron por delante y resistieron bien. Luego haces cambios en la segunda parte para tratar de empatar y a los 5 minutos te meten en el segundo, vaya el partido prácticamente muere porque se empieza a jugar muy poco. Lo que hacemos es, y nada es lo mismo, ¿no? Tenerla mucho, tocar mucho, pero no somos capaces de tener claridad para romper y generar ocasiones, que es lo que hacemos muy bien, ¿no? Generar ocasiones, pero hoy no hemos estado bien y punto. Pasar página lo antes posible, que haga el menor daño posible y pensar ya en el próximo partido. Hoy había que modificar porque no tenemos todos los futbolistas, había que modificar cosas y bueno, al final culpa mía porque lo que modificamos no salió, ¿no? El plan de trabajo que teníamos, que yo tenía, no salió bien, entonces es culpa del entrenador y punto, no hay que darle más vueltas. No había pasado nada en la primera parte y se ponen por delante. Yo creo que el equipo estaba aguantando bien, teniendo en cuenta el campo que veníamos, al rival que nos enfrentábamos, el equipo estaba aguantando bien, pero sí es verdad que no estaba pasando nada y un error nos condena. La segunda parte, con el cambio de Buenacasa, lo que hacemos es tratar de ir a por el partido, tratar de ir a por el empate. Y bueno, en la primera jugada de la segunda parte te meten el segundo y ya los antecedentes hacen pensar que es muy difícil, ¿no? En este campo, ante este rival, que se cierra bien, que son muy generosos en el esfuerzo, que no dejan espacio, que renuncian a atacarte y aún así en alguna contra tuvieron alguna más, pero renuncian un poco, te dan todo el espacio, pero protegen su portería y su área con uñas y dientes, ¿no? Y eso es lo que ha pasado. Claro, con la llegada de Pau buscamos el 1 contra 1. Si como equipo no éramos capaces de romper ese entramado, pues con el 1 contra 1 a ver si liberábamos, si generábamos superioridades ahí con el 1 contra 1, pero llegan muy rápido a las ayudas, fueron muy generosos y a la que salías de uno tenías a otro y por ahí a Pau y como a todos se les hizo muy complicado. Pero bueno, ya te digo, pasar página lo más rápidamente posible y continuar. Mesa estuvo enfermo con gastroenteritis, entrenó viernes y sábado de aquella manera, pero bueno, no es excusa. La buena noticia es que traemos dos chicos del filial, que debuta uno y con eso nos tenemos que quedar, ¿no? En la casa del pobre cualquier buena noticia es buena, entonces nos quedamos con esa noticia, ¿no? Ona ha debutado. El mensaje es que la tristeza tiene que durar hasta que nos subamos al coche. Luego tenemos que pensar ya en el Europa y espero que la gente sepa valorar que esto es un tropiezo, que estamos haciendo las cosas muy bien, estos chicos están haciendo las cosas muy bien, están compitiendo muy bien, que un tropiezo lo tiene cualquiera y que nosotros cuando nos subamos al coche nos vamos a olvidar para mañana empezar a preparar el partido contra la Europa, no queda otra. Y espero que la gente acuda al campo de la Europa porque nos vamos a matar como nos matamos siempre por ganar ese partido.